Buen día, ¿cómo están a todos? ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están amigas? Bueno, vamos a seguir con nuestro curso virtual de El Antidipo de Deleuze y Guattari, aquí en curso virtual, clase número sexta de Salvajes, Bárbaros, Civilizados, el capítulo tercero, y vamos a centrarnos en el concepto de máquina capitalista civilizada, Urstadt, representación capitalista, etc. Vale decir, vamos a seguir con lo que veníamos viendo en la clase anterior, en estas tres máquinas sociales, la territorial primitiva, la despótica bárbara. Nos quedaba la tercera, que era la máquina capitalista civilizada. Por lo tanto, vamos a dedicar toda la clase de hoy a el capitalismo. Me parece importante dedicar toda la clase al capitalismo porque tenemos que comprender bien el funcionamiento o la dinámica, de acuerdo a la lectura deleuziana, de esta máquina. Que van a ver que hay una mirada que tiene Deleuze, que es una mirada, ¿cómo podríamos definirla? Ambigua, probablemente ambigua respecto del capitalismo. Quiero decir, es evidente que hay una crítica fuerte de Deleuze y Guattari al capitalismo, pero van a ver que en esa crítica hay aproximaciones a nociones que son ambiguas, lo cual han habilitado lecturas muy divergentes. Lecturas las más obvias anticapitalistas, las más sutiles desde mi punto de vista y las que yo me siento más afín, probablemente intracapitalistas, o incluso, y esto lo digo entre comillas porque no tiene que ver con el anarcocapitalismo como se entiende en la filosofía política, quiero decir, no es un ultraliberalismo en ese sentido, pero sí es una forma de anarcocapitalismo, entre comillas, que habría que verlo. Quiero decir, hay una interpretación abierta respecto a lo que Deleuze plantea. Vamos a leer primero y luego leemos los fragmentos y luego, si quieren, les puedo también plantear diferentes autores que han leído de manera distinta esta cuestión. Bien. Máquina capitalista civilizada. Recuerden, la máquina territorial primitiva operaba con la codificación moral, la máquina despótica bárbara por la sobrecodificación estatal y en el cuerpo del déspota. Veremos cómo funciona la máquina capitalista civilizada. La sobrecodificación de la representación territorial por el significante despótico o estatal, que vimos la clase pasada, constituye un primer movimiento de desterritorialización a través del Estado, que sustituye los signos de la tierra por signos abstractos y procede a una segunda inscripción en la cual los códigos territoriales son suprimidos o conservados como meros ladrillos de la superficie. Entonces, el primer movimiento de desterritorialización es movimiento, es una dinámica, una dinámica de abstracción, por así decirlo, es cuando pasamos de lo territorial primitivo a lo despótico bárbaro, cuando pasamos de la disposición geográfica de una costumbre a signos abstractos que son el Estado, por ejemplo. El Estado, el imperio, por ejemplo. Es una abstracción, ¿no? Una abstracción que es territorial, pero es una abstracción, Ahí se da ese pasaje de un código territorial a una sobrecodificación que implicaría, según Deleuze y Guattari, el primer movimiento de desterritorialización. El segundo movimiento de desterritorialización es el pasaje de la máquina despótica bárbara a la máquina capitalista civilizada. Ahora, sin embargo, para Deleuze y Guattari, este movimiento, dice, no es nada comparado con un segundo movimiento que es el capitalismo y que será definido por dos atributos. Es decir, esta segunda desterritorialización que hace el capitalismo es incomparable respecto de la despótica con la territorial primitiva. Es decir, es una desterritorialización mucho más compleja, mucho más extrema. Bien, el capitalismo, por lo tanto, la máquina capitalista civilizada se define por dos atributos. La primera es que es una máquina asentada no en la codificación de flujos como la máquina territorial primitiva, no en la codificación moral, sino en la descodificación generalizada. Si nos quedamos ahí, uno diría, bueno, es una máquina que está sentada sobre la descodificación, no sobre la codificación. Eso implicaría un coeficiente de afinidad mayor con la máquina deseante. Eso implicaría un coeficiente un coeficiente libertario, un coeficiente libre, para ponerlo en una palabra más sencilla. Eso implicaría una mayor libertad que en el despotismo y que en la máquina primitiva.
Bueno, si nos quedamos ahí, sí, no hay que olvidar esto, ¿eh? No es un elemento menor que el capitalismo esté asentado sobre la descodificación generalizada y no sobre la codificación. Pero, B, su conjunción contingente y su coincidencia de los flujos desterritorializados de trabajo con los flujos descodificados de la moneda devenida capital y susceptible de comprar flujos laborales. El segundo elemento, tenemos la descodificación generalizada de flujos de deseo. El segundo elemento es que el capitalismo, dice Deleuze, opera mediante la conjunción contingente de dos tipos de flujos. Por un lado, los flujos desterritorializados de trabajo, lo que uno puede llamar la fuerza laboral o la fuerza de trabajo, digamos, de los obreros, con los flujos descodificados de la moneda devenida capital. Entonces, que compra flujos laborales, ¿no? O sea, tenemos por un lado el flujo del capital y por otro lado el flujo del trabajo, que se entrelazan. El capital compra trabajo. Según los autores, en el capitalismo se asiste a una quiebra generalizada de los códigos y los flujos corren por todo el socius. Hay producción mercantil, riqueza, propiedad privada, nuevas clases, acarreando la decadencia del Estado despótico, al cual la sobrecodificación ya no le resulta efectiva. Y debe inventar un nuevo tipo de codificación, entre comillas, porque no es una codificación en sentido estricto, pero para que quede claro, vale decir una nueva máquina de inscripción que ya no busca más proveer un código que cubra el campo social. El capital se convierte en un nuevo cuerpo pleno sobre el que se deslizan los flujos descodificados. Entonces tenemos este doble movimiento en el capitalismo. Por un lado, está sentado sobre la descodificación generalizada de flujos y por otro lado, los flujos descodificados de la moneda devenida capital se juntan con los flujos desterritorializados de trabajo. El capital compra trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, según Deleuze, que hay una diversidad de flujos sobre todo el socius, ¿no? Sobre todo el socius. Eso implica que el Estado despótico, que es un Estado sobrecodificado y un Estado unitario en el sentido de que todo flujo iba hacia el déspota, todo flujo iba hacia el emperador, digamos. Bueno, eso en el capitalismo no sucede más. No hay un déspota, por lo tanto hay como una suerte de, como lo dice acá Deleuze, digamos, un flujo absoluto, diverso, de todo tipo de flujo de capital, ¿no? Ahora eso implica que ya no hay sobrecodificación, porque no hay remisión a un déspota, porque no hay un reenvío a un déspota, y por lo tanto lo que hace el capitalismo es inventar otra forma de inscripción, otra forma de registro de inscripción. Esa forma de registro de inscripción, vamos a ver cuál es. Este es el punto de partida. Hay en la hipótesis deleuziana sobre el capitalismo una paradoja que podemos formular de la siguiente manera. ¿En qué el capitalismo, como última formación social, porque si vimos el capitalismo sería la última formación social de estas tres, la territorial primitiva y la despótica bárbara, en qué el capitalismo constituye, a pesar de su afinidad con los flujos descodificados del deseo que dijimos recién, si asienta sobre flujos descodificados del deseo, en qué constituye, sin embargo, la más terrible formación social. Así Deleuze la califica. Deleuze y Guattari califican al capitalismo como el socius más terrible, como la más terrible formación social. Bueno, acá abre una paradoja, porque ¿cómo podría ser la más terrible formación social, la más mortífera, si está sentada sobre flujos descodificados de deseo? Y se supone que los flujos descodificados de deseo tienen mayor coeficiente de afinidad con la máquina deseante. ¿Por qué sería la más terrible? Uno diría, bueno, debería al revés no ser la más terrible, debería ser la más afín. Sin embargo, para Deleuze y Guattari no lo es. Deleuze y Guattari lo explican de la siguiente manera. El capitalismo, si bien posee una tendencia libertaria, porque esa tendencia está en el sentido de que hay una afinidad hacia la descodificación o los flujos deseantes descodificados, sin embargo no deja de contrariarla produciendo un límite externo e interno. Es decir, si bien está sentado y hay una afinidad sobre esos flujos descodificados, la paradoja es que a su vez no cesa de contrariarlos, de contradecirlos, de cortarlos, de obturarlos, de limitarlos,
por medio de un límite externo y de un límite interno. Es decir, sería una máquina que operaría en un doble funcionamiento. Por un lado, un funcionamiento que uno podría llamar libertario, y por un lado, un funcionamiento que uno podría llamar antilibertario. Digamos. Por un lado, una afinidad con la descodificación, y por un lado, una obturación sistemática de esa descodificación. Bueno, aquí tenemos la esquizofrenia. Este doble movimiento es un movimiento esquizofrénico. ¿Cuáles son esos límites? El límite externo y el límite interno que contraría esa dinámica pro flujo descodificado. A. El límite externo es la esquizofrenia. Es decir, señala que el capitalismo tiende hacia un umbral de descodificación total que deshace el socius, que lo destruye, es decir, que destruye toda formación social, en provecho de un cuerpo sin órganos, y que sobre este cuerpo libera los flujos de deseo en un campo desterritorializado. Ahora, si uno lee esto, dice, bueno, esto es lo que quiere Deleuze, o sea, la idea de que haya una destrucción del socius, y todo socius es un socius represivo, hay que destruirlo, en provecho de un cuerpo sin órganos. Está bien, un cuerpo sin órganos es un cuerpo abierto, un cuerpo desjerarquizado, y este cuerpo libera los flujos de deseo en un campo desterritorializado. Todo esto estaría bien para Deleuze. Dice, a pesar de ello, al mismo tiempo, este límite esquizofrénico conduce a la muerte, lo cual es evidente, digamos, ¿no? Este es un problema que tiene la filosofía deleuziana, y que el propio Deleuze es consciente de esto, digo, porque ese límite externo es la esquizofrenia. Ahora, la esquizofrenia, hay que diferenciar varias cosas acá. Por un lado, la esquizofrenia clínica. La esquizofrenia clínica, al revés, obtura este flujo deseante de devenires, porque es una ruptura. Entonces, no es la esquizofrenia clínica. Si no es la esquizofrenia clínica, ¿qué entendemos por esquizofrenia? Es una tendencia liberadora. Ahora, si llevamos esa tendencia liberadora al extremo, lo que hay es la muerte. O sea, si no hay ningún tipo de codificación, si no hay ningún tipo de socius de alguna manera, bueno, el punto final de eso es la muerte. O sea, extremar esa tendencia, ese límite externo, es llegar a la muerte. Bueno, esto no es una solución, digamos, esto es un problema. Entonces, para evitar esta mortalidad, se deben generar procesos que inhiban esta tendencia esencial capitalista esquizofrénica que nos lleva hacia la muerte, hacia la disolución de todo tipo de código, de todo tipo de socius, ¿no? Para ello es necesario producir un límite interno. Esto lo produce el capitalismo. El límite interno es lo que llama Deleuze la axiomática. Esta axiomática, dice, es una marca inmanente que recupera sistemáticamente el límite externo, siempre desplazado por los flujos descodificados por un límite interno a través de una axiomatización, haciendo intervenir una reterritorialización por medio de la unidad despótica del Estado, o bien el Urstaat. Voy a explicar bien esto, así queda claro. Tenemos esta tendencia esquizofrénica que nos lleva a la muerte. ¿Cómo evitamos eso en el capitalismo? ¿Cómo hace el capitalismo para evitarlo? Según Deleuze, fijando un límite interno. Ese límite interno opera de la siguiente manera. Por una axiomática, la axiomática es un procedimiento básicamente que recupera sistemáticamente, que impide en todo caso que lleguemos a ese límite externo. O sea, la axiomática impide que lleguemos al límite externo, y por lo tanto la axiomática opera sobre los flujos descodificados recuperándolos. Ahora, esa recuperación que hace la axiomática de los flujos decodificados de deseo se hace también mediante una reterritorialización donde el Estado es inexorable. Por lo tanto, el capitalismo opera por medio del Estado también. Para decir nuestros términos, el capitalismo es estatista. No hay capitalismo que no sea estatista. Toda máquina capitalista civilizada es estatista. ¿Por qué? Porque la dinámica del Estado, porque la dinámica del capitalismo, según Deleuze, opera en este doble sentido. Por un lado, en el límite externo esquizofrénico, para evitarlo recuperamos axiomáticamente y reterritorializamos por medio de la unidad despótica del Estado. Vale decir, la máquina capitalista civilizada también se asienta sobre la máquina despótica bárbara, como la máquina despótica bárbara se asentaba sobre la máquina territorial primitiva. Es decir, cada una de las máquinas recupera la anterior. La modifica, pero la recupera.
Entonces, este es el punto. El capitalismo operaría asentado sobre flujos descodificados, con un límite externo que nos lleva a la esquizofrenia y con un límite interno que, por medio de la axiomatización de esos flujos descodificados, los corta y los reterritorializa por medio de un estado despótico. Entonces, eso lo hace para evitar la muerte. Ahora, esa axiomatización es un procedimiento que implica una codificación, entre comillas, porque es el código capitalista, desde el punto de vista del capital. Es decir, convirtiendo esos flujos deseantes en flujos monetarios, en flujos de dinero, en productos, en bienes, en servicios. Y por otro lado, la reterritorialización lo que va a hacer es estatizar también esos flujos deseantes, ¿no? Estatizarlos desde el punto de vista representativo, por ejemplo, en demandas al Estado. Ese es el funcionamiento. De este modo, el rol del Estado para Deleuze y Guattari es indisociable del capitalismo. Es decir, todo capitalismo es estatista y no liberal. Esto lo dice el propio Deleuze. Lo dice acá y lo dice en las clases también. En la próxima clase les voy a traer las clases del 71, del 70, 71, 72, de la Universidad de Vincennes, donde Deleuze habla sobre esto. El capitalismo no es liberal, el capitalismo es estatista, ya que el límite interno para reterritorializar el capital técnicamente no es territorialización, sino una codificación, porque el capital no es una tierra, pero lo llamamos reterritorializar, pero sería una codificación capitalista. Depende de un estado despótico que inhiba su tendencia descodificadora. Voy a leer esto. Todo capitalismo es estatista y no liberal, ya que el límite interno para reterritorializar el capital depende de un estado despótico que inhiba su tendencia descodificadora. Es decir, si no tenemos ese estado, no podemos inhibir la tendencia, esa tendencia esquizofrénica, ese límite externo, libertario pero destructor de alguna manera, que tiene el capitalismo. De esta manera, los flujos descodificados son axiomatizados y los flujos desterritorializados son reterritorializados sobre tierras arcaicas y artificiales. Por tanto, para Deleuze y Guattari, el capitalismo, aún en su variante más democrática, supongamos un Estado socialdemócrata sobre un Estado fascista, conserva un vínculo con el despotismo anterior. Es decir, con esto quiero decir, en el Antiedipo, y quiero ser estricto, en el Antiedipo, porque en 1000 mesetas, que es el texto que escriben que escribe Deleuze y Guattari en el 80, va a haber modificaciones sustanciales sobre esto. Es decir, acá claramente el Estado es un problema para Deleuze. El Estado es muy criticado. El Estado tiene esta tendencia despótica e incluso el Estado más democrático, que sería un Estado socialdemócrata en términos de Deleuze, también conserva un vínculo despótico. Es decir, no hay estados buenos, ¿no? En este sentido, el rol del Estado en el Antiedipo, mediante las reterritorializaciones y el militarismo, suscita un derramamiento generalizado de una antiproducción, así lo dice, antiproducción en la producción deseante. De allí esta axiomática mortuoria, según los autores. Esta axiomática mortuoria porque incluye o inyecta la antiproducción en la producción deseante. La antiproducción sería la molarización del deseo, la cristalización. Entonces, incluso la variante más democrática de Estado, ¿no? Hagamos este ejercicio. No hace falta pensar en un Estado capitalista, en un ultraliberalismo de Estado mínimo, ¿no? Pensemos un Estado socialdemócrata que tiene un equilibrio razonable entre Estado y mercado. Pensemos en un modelo sueco, en el modelo nórdico, donde hay un esquema más bien equilibrado, si ustedes quieren. Bueno, incluso ese esquema, incluso esas sociedades para Deleuze, establecen ese Estado también establece un vínculo con un significado despótico y con una dinámica despótica. Por lo tanto, esto es inevitable. El Antiedipo, desde el punto de vista político, es un texto anárquico. Esto no hay vuelta de hoja, no hay forma de cambiarlo, hay una crítica fuerte al Estado. Se lo comprende. Y también hay una ambigüedad respecto de la descodificación, digamos, ¿no? Sobre esto hay diversas interpretaciones, digamos, insisto, hay autores que van a criticar a Deleuze en este sentido, que van a rescatar una dinámica del Estado. Hay otros autores que van a decir, bueno, en verdad,
lo que tendríamos que plantear es radicalizar esa descodificación, y ahí aparecen las lecturas anarcocapitalistas aceleracionistas, lo que se conoce como el aceleracionismo, que es toda una tendencia filosófica de los últimos años, de ciertos autores como Nick Land, por ejemplo, que dicen, bueno, en verdad lo que deberíamos hacer es crear un capitalismo, si todo capitalismo es estatista, creemos un capitalismo no estatista, un capitalismo que deshaga totalmente el socius, ¿no? Bueno, hay diferentes lecturas a partir de esta interpretación que hace Deleuze. El Estado para Deleuze y Guattari entonces dice la más fantasmática máquina de represión. El capitalismo no se define solo por los flujos descodificados, sino por la reterritorialización de flujos desterritorializados. La relación de tensión entre capitalismo y esquizofrenia implica un vínculo de codificación-control de flujos de la máquina deseante y la descodificación fuga de los flujos. De axiomatizar los flujos, reterritorializarlos, hacerlos pasar, desterritorializarlos y volverlos a capturar. Entonces, el capitalismo funcionaría como una máquina de fuga y captura. De fuga y captura, fuga y captura, fuga y captura todo el tiempo, ¿no? Entonces, hay un costado que sería el costado libertario, que es el costado de la fuga, de la desterritorialización, y un costado de la captura, si ustedes quieren, un costado despótico, que es el costado donde sobre esos flujos descodificados se ciñe la axiomatización y sobre los flujos desterritorializados se los reterritorializa en términos estatales. Dicen Deleuze y Guattari, Freud es el Lutero y Adam Smith de la psiquiatría. ¿Por qué? Porque moviliza los recursos del mito, la tragedia y el sueño para encadenar el deseo al interior de un teatro íntimo. Privatiza el deseo al interior de la subjetividad cartesiana. El esquizoanálisis dinamita ese teatro para abrir la producción a la experimentación social. Y esto lo veremos en la próxima clase. Es decir, bueno, una vez que comprendemos este estado de cosas, una vez que comprendemos cómo opera el capitalismo, una vez que comprendemos la dinámica de la máquina deseante y la máquina social, el coeficiente de afinidad o de no afinidad, la pregunta subsiguiente sería ¿qué hacer? Y esa respuesta se encuentra en el último capítulo, que es Introducción al esquizoanálisis. El esquizoanálisis es algo así como una herramienta política, artística, clínica. Es decir, que son los tres frentes donde va a atacar Deleuze y Guattari. ¿Qué hacemos desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista del análisis, del psicoanálisis? ¿Qué hacemos desde el punto de vista estético del arte? ¿Y qué hacemos desde el punto de vista político? Desde ya les voy a anticipar, si la filosofía política de Deleuze es una filosofía de raíz anárquica, la respuesta, por supuesto, no va a venir por el lado del Estado, por lo menos en el Antiedipo. 1000 mesetas es año 80 y ahí va a cambiar algo. Pero hasta acá la respuesta no viene por el Estado, no viene de ninguna manera por el Estado para Deleuze y Guattari. Bueno, vamos a leer algunas citas, ¿no? Vamos a arrancar con la página 231. Por supuesto que cuando yo digo la página es mi edición. Cada uno, los que tenga su libro, esta es una edición bastante vieja, digamos, pero vayan viéndolo, digamos, mi edición es del año 98, ¿no? Dice en página 231, dice, deseos descodificados, deseos de descodificación siempre los hubo, la historia está llena de ellos. Pero he aquí que los flujos descodificados no forman un deseo. Deseo que produce en lugar de soñar o de carecer máquina deseante social y técnica a la vez, más que por su encuentro en un lugar, su conjunción en un espacio que toma tiempo. Por ello el capitalismo y su corte no se definen simplemente por flujos descodificados, sino por la descodificación generalizada de flujos, ¿no? La nueva desterritorialización masiva, la conjunción de los flujos desterritorializados. La singularidad de esta conjunción dio la universalidad del capitalismo. Simplificando mucho, podemos decir que la máquina territorial salvaje partía de las conexiones de producción y que la máquina despótica bárbara se fundaba en las disyunciones de inscripción a partir de la eminente unidad. Pero la máquina capitalista, la civilizada, va a establecerse primero sobre la conjunción, entonces la conjunción ya no designa solamente restos que escaparían a la codificación, ni consumaciones como en las fiestas primitivas. Acá está haciendo una diferenciación bien clara entre los tres tipos de máquinas y su operatividad.
Les voy a leer este párrafo porque este párrafo es muy célebre, entre comillas, en las interpretaciones aceleracionistas, entre comillas, anarcocapitalistas de El Antiedipo. Dice entonces, ¿qué solución hay? ¿Qué vía revolucionaria? El psicoanálisis apenas tiene recursos en sus relaciones más íntimas con el dinero y que registra guardándose de reconocerlo de todo sistema de dependencias. Pero ¿qué vía revolucionaria? ¿Hay alguna? Hay que retirarse del mercado mundial, como aconseja Samir Amin, que era un teórico, un economista que aconsejaba retirarse del mercado mundial, o sea, aconsejaba tener políticas proteccionistas aisladas a los países del tercer mundo, o una curiosa renovación de la solución fascista. O bien ir en sentido contrario, es decir, ir aún más lejos en el movimiento del mercado, de la descodificación y de la desterritorialización. Pues tal vez los flujos no estén aún bastante desterritorializados, bastante descodificados, desde el punto de vista de una teoría y una práctica de los flujos de alto nivel esquizofrénico. No retirarse del proceso, sino ir más lejos, acelerar el proceso. Como decía Nietzsche, en verdad, en esta materia todavía no hemos visto nada. Este párrafo, donde se plantea acelerar el proceso, ¿no?, de desterritorialización, es el punto de partida de las lecturas anarcocapitalistas que están diciendo, bueno, acá Deleuze está insinuando, quizá, una suerte de anarcocapitalismo. Es decir, acelerar ese proceso donde el socio se deshace, se desintegra, ¿no? Impedir la reterritorialización estatal de los flujos, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir con acelerar el proceso? ¿Qué es lo que quiere decir con no retirarse, ¿no?, sino al contrario, ir aún más lejos en el movimiento del mercado? ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, esto es lo que origina las lecturas en este sentido. Vamos a seguir, vamos a ir un poco más adelante, vamos a la página 259. Dice, aunque el capitalismo procede por una axiomática y no por código, no hay que creer que reemplaza al socius la máquina social por un conjunto de máquinas técnicas. La diferencia de naturaleza entre ambos tipos de máquina subsiste en que las dos sean máquinas, propiamente hablando, sin metáfora. La originalidad del capitalismo radica más bien en que la máquina social tiene por pieza las máquinas técnicas como capital constante que se engancha al cuerpo lleno del socius y no a los hombres que se han vuelto adyacentes a las máquinas técnicas. Dice, mucho más cierto es aún con respecto a la axiomática social, la manera como llena su propia inmanencia, como rechaza o acrecienta sus límites, como añade a un axioma impidiendo que el sistema se sature, cómo solo funciona bien chirriando, estropeándose, etc. Todo ello implica órganos sociales de decisión, de gestión, de reacción, de inscripción, una tecnocracia y una burocracia que no se reducen al funcionamiento de máquinas técnicas. Voy a darles un ejemplo del procedimiento axiomático y el procedimiento de reterritorialización de flujos desterritorializados. A ver, un ejemplo es un ejemplo que da el propio Deleuze en 1000 mesetas, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, del New Deal estadounidense. Lo que dice Deleuze es que el New Deal fue la constitución de una nueva axiomática. Esa nueva axiomática, ¿cómo funciona? Se asienta sobre demandas insatisfechas, o sea, sobre flujos de deseo insatisfechos. Esos flujos de deseo insatisfechos, por ejemplo, de la clase trabajadora, por ejemplo, de las mujeres, por ejemplo, de ciertas minorías sexuales, digamos, esos flujos de deseo son axiomatizados y son reterritorializados. ¿Qué quiere decir que sean reterritorializados? Bueno, que el Estado da cuenta de eso, los captura, los incorpora y produce, por ejemplo, diferentes disposiciones legales, diferentes disposiciones institucionales que van a tratar de satisfacer esas demandas en términos de leyes, por ejemplo, cupos de minorías, por ejemplo, una ley particular, por ejemplo, sindicatos, por ejemplo, ciertos beneficios para trabajadores. Bueno, eso implica políticas de reterritorialización, de dar cuenta de flujos descodificados deseantes, de demandas deseantes, que van a ser incorporadas desde el punto de vista del aparato del Estado y van a ser axiomatizadas desde el punto de vista del capital, porque eso también tiene una definición monetaria. Entonces, todo tipo de incorporación que hace el Estado
de demandas que uno podría decir está muy bien eso. Es decir, uno podría decir desde una posición socialdemócrata, liberal progresista, como es la mía, esa es mi posición. Básicamente uno puede decir está bien, yo creo que está bien hacer eso. Ahora, lo que dice Deleuze es, bueno, en esa incorporación hay una reterritorialización y hay una axiomatización. Es decir, eso lo hace el Estado capitalista para impedir fugas que pueden llegar a deshacerlo. Ahora, esas fugas son fugas que no tienen un fin, que pueden llevarnos a la esquizofrenia absoluta, que es a la muerte, como decíamos antes. Entonces, el límite interno se fija mediante la axiomatización y mediante la reterritorialización. Pero quiero decir, por eso también, ese es uno de los elementos por los cuales, según Deleuze, el capitalismo es tan fuerte, porque precisamente produce su propia incorporación de demandas, ¿no? Ese es el elemento de la resistencia, de la plasticidad del capitalismo, porque está edificado sobre flujos descodificados, y eso es algo que no sucedía ni con el socius despótico ni con el primitivo territorial. Esto es todo para debatir. Ahora, esta posición, esto que dicen en 1000 mesetas, acá en Antidipo son críticos de todo tipo de Estado. No hay diferencia entre un Estado fascista y un Estado democrático. En 1000 mesetas sí va a haber. En 1000 mesetas van a ver que Deleuze y Guattari, esto quizá lo digo en la última clase, van a ser un poco más matizados y van a decir, bueno, uno puede decir que el origen del Estado es común, pero que no todos si bien todos los Estados tienen el mismo origen represivo, las dinámicas estatales no son iguales, son heterogéneas y hay Estados preferibles a otros. Uno puede preferir un Estado respecto a otro. Entonces, en ese sentido, no es lo mismo. Y que haya una recuperación no quiere decir que hay que como deslindarse de esas luchas en la esfera estatal. Entonces, en 1000 mesetas hay una visión un poco más sutil de esto. En Antidipo, realmente Antidipo es un texto revolucionario, o micro revolucionario, porque no tiene que ver con un esquema de revolución clásica, de revolución francesa, revolución rusa, no tiene nada que ver con eso. Tiene más que ver con un esquema de micropolítica, como lo vamos a ver en las últimas clases, digamos, ¿no? Tiene que ver, con todo caso, con una revolución, una transformación de las subjetivaciones, de las singularidades, y a partir de ahí que eso impacte y modifique la sociedad. Es un esquema, que no es muy distante en este sentido. En otro sentido sí es muy distante, pero en este sentido no es muy distante del esquema anarquista tradicional. O sea, ¿qué es lo que planteaban los anarquistas del siglo XIX? Bueno, lo que uno tiene que modificar es su modo de vida. Uno tiene que vivir de una manera, uno tiene que vivir, por ejemplo, desde el punto de vista de la vida sexoafectiva por medio del amor libre. Uno tiene que practicar el amor libre, uno tiene que rechazar la propiedad afectiva, uno tiene que vivir en clave mutualista, compartiendo sus bienes, sus servicios, uno tiene que alentar las cooperativas. Bueno, uno tiene que modificar su vida cotidiana. Esa modificación de la vida cotidiana, esas prácticas de la vida cotidiana, terminarían impactando una modificación social. Bueno, eso no sucedió, por supuesto, porque quizá partía de una antropología demasiado naif, probablemente. Pero en última instancia, el Antidipo también parte de eso. Vamos a verlo. O sea, lo que se busca es una modificación deseante. Y esa modificación deseante impactará en el socius, ¿no? Por lo tanto, no hay una concesión estatal en ese aspecto. Bueno, y les voy a leer finalmente el último párrafo, ¿no? Dice lo siguiente. Página 263. Un Estado supuestamente socialista implica una transformación de la producción, de las unidades de producción y el cálculo económico. Pero esa transformación solo puede realizarse a partir de un Estado ya conquistado que se halla ante los mismos problemas axiomáticos de extracción de un excedente o de una plusvalía, de acumulación, de absorción de mercado y de cálculo monetario. Por lo tanto, o bien el proletariado triunfa de acuerdo con su interés objetivo, pero realizándose esas operaciones bajo la dominación de su vanguardia de conciencia de partido, es decir, en provecho de una burocracia y de una tecnocracia que valen por la burguesía, como gran ausente, o bien la burguesía mantiene el control del Estado, libre para secretar su propia tecnoburocracia
y sobre todo para añadir algunas acciones más para el reconocimiento y la integración del proletariado como segunda clase. Es perfectamente exacto decir que la alternativa no radica entre el mercado y la planificación, en tanto que la planificación se introduce necesariamente en el Estado capitalista y en tanto el mercado subsiste en el Estado socialista, aunque sea como mercado monopolista de Estado. Más, cómo definir la verdadera alternativa sin suponer todos los problemas resueltos. Lo que está diciendo acá es que no hay verdadera oposición entre un Estado capitalista y un Estado comunista. Para ponerlo con ejemplos, no habría oposición entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? En que los dos están trabajando, mercado y planificación están de alguna u otra manera incorporados en ambos esquemas, digamos, ¿no? El último, vamos al último punto, página 269. Esto opera como un resumen. Dice, hemos distinguido tres grandes máquinas sociales que corresponden a los salvajes, a los bárbaros y a los civilizados. La primera es la máquina territorial subyacente, que consiste en codificar los flujos sobre el cuerpo lleno de la tierra. La segunda es la máquina imperial trascendente, que consiste en sobrecodificar los flujos sobre el cuerpo lleno del déspota y de su aparato, el Urstaat. Efectúa el primer gran movimiento de desterritorialización, pero porque añade su eminente unidad a las comunidades territoriales que conserva reuniéndolas, sobrecodificándolas y apropiándose del excedente de su trabajo. Se entiende este proceso de movimiento, ¿no? La tercera es la máquina moderna inmanente, que consiste en descodificar los flujos sobre el cuerpo lleno del capital dinero. Ha realizado la inmanencia, ha vuelto concreto lo abstracto, como tal ha naturalizado lo artificial, reemplazando los códigos territoriales y la sobrecodificación despótica por una axiomática de los flujos descodificados y una regulación de esos flujos. Efectúa el segundo gran movimiento de desterritorialización, pero esta vez porque no deja subsistir nada en los códigos y sobrecódigos. Este es el capitalismo, obviamente. Sin embargo, lo que no deja subsistir lo recobra por sus propios medios originales. Reterritorializa allí donde pierde las territorialidades, crea nuevos arcaísmos allí donde destruye los antiguos. Finalmente, la paradoja es que el capitalismo se sirve del Urstaat para efectuar sus reterritorializaciones. La axiomática moderna, en el fondo de su inmanencia, reproduce el Urstaat trascendente como su límite vuelto anterior. Acá está claro, me parece que está bien clara esta página, donde vemos la sucesión social entre los tres tipos de máquinas sociales, las tres dinámicas de máquinas sociales. En la página 270 dice, desterritorialización, axiomática y reterritorialización, estos son los tres elementos de superficie de la representación del deseo en el socius moderno. ¿Cuál es en cada caso la relación entre la producción social y la producción deseante? Una vez dicho que siempre hay entre ambas identidad de naturaleza, pero también diferencia de régimen. ¿Es posible que la identidad de naturaleza esté en el punto más alto en el régimen de la representación capitalista moderna, porque se realiza universalmente en la inmanencia y en la fluxión de los códigos descodificados? Bueno, desterritorialización, axiomática y reterritorialización son los tres elementos de representación del deseo en el socius moderno. Son las tres formas, ¿no?, en que el deseo se representa y se articula. Vamos a dejar acá y los invito, por supuesto, a que colaboren, a que hagan sus aportes, planteen sus dudas en el foro interactivo, pero me parece que quedó claro el funcionamiento del capitalismo, que era el objetivo de la clase de hoy. El capitalismo es complejo, es una máquina compleja, es una máquina, digamos, que también seduce precisamente por eso, por la descodificación, digamos, según Deleuze y Guattari. Bueno, la próxima clase ya vamos a empezar por el último capítulo, Introducción al Esquizoanálisis, que probablemente es el capítulo más, de uso político, porque uno podría decir, una vez que uno describió este estado de cosas de la máquina deseante, de la máquina de social, del entrelazamiento entre las dos, ¿qué hacemos? Hay un texto de Lenin que se llama ¿Qué hacer? Bueno, de alguna manera uno puede decir ¿qué hacer frente a este estado de cosas? Ahí aparece el uso operativo del antiedipo en el año 72,
No perdamos de vista que esto era un quehacer del año 72, luego de mayo del 68. Probablemente hoy, y esto podemos preguntarlo entre todos podemos lanzar su hipótesis, el quehacer hoy sería distinto. Ahora, ¿qué podemos recuperar de esto en 2020? Veremos, ¿no? Eso lo veremos en las próximas clases. Les mando un abrazo a todos, a todas y nos vemos.